hasta el cansancio le hemos criticado al uribismo sus pretensiones de una constituyente, porque el expresidente Álvaro Uribe ha hablado muchas ocasiones de realizar una constituyente, de realizar unas modificaciones. El artículo 374 de la Constitución habla de que la Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante el referendo. Por eso es que algunas personas están hablando de que es un peligro que en esa constituyente se quede en manos del uribismo. Se ha viralizado las imágenes de él con el mármol, con Claudia López y Mocus, de que dijo que no iba a ser una constituyente, alargar su periodo y demás. Vamos a recordar lo que dijo el pasado viernes durante pues la Minga, donde él participó en esta movilización, Minga por Transformaciones para la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz, donde desde Puerto Resistencia, un punto central de lo que fue ese estallido social en el 2021, donde recuerden está la escultura de la mano con el cartel que dice Resistencia, pues dijo unas palabras que han tenido conmocionada a toda la opinión pública y que, como se dice vulgarmente, armaron el mierdero. Veamos lo dicho por Gustavo Petro. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. Hasta donde ustedes digan. Esas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro el viernes en Cali, desde Puerto Resistencia, y que han hecho conmocionar a la opinión pública, incluyendo pues también una entrevista que le hizo El Tiempo, donde pues trata de transformar un poco esta idea de una asamblea constituyente. Lau, yo sé que estás muy activa con el tema. ¿Qué te pareció estas declaraciones del presidente Gustavo Petro? Bueno, pues yo siento que, como mencionaba, es un tiro en el pie porque le da como la posibilidad a la oposición, a la extrema derecha, de decir que Gustavo Petro quiere perpetrarse en el poder, que es un dictador, que está pisando la democracia y polariza aún más. Lo segundo que creo es que las reformas sociales aún se pueden llevar por la vía pues, legislativa, sobre todo, por ejemplo, la pensional, haciendo acuerdos con los congresistas y teniendo a alguien mejor que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que sea más astuto en esa negociación para que la reforma pase. Otra reforma como la agraria se puede pasar por vía ejecutiva. Entonces, si hablamos de las reformas, ya el mismo presidente Gustavo Petro dijo este lunes que no es por la reforma, sino que esta constituyente sería para otros cambios. Entonces, dejamos de lado un poco el argumento de las reformas para ya hablar de otros cambios que el presidente está proponiendo. Otra cosa que yo veo ahí es que la Constitución del 91, tal y como lo menciona el presidente, es muy buena. Y si se cumpliera a cabalidad, lograría las transformaciones que planteó el presidente desde la campaña. Entonces yo la verdad siento que no es necesario, que es inviable, que es inoportuno, que polariza, que le hace más mal que bien a Petro hablar de una constituyente. Y pues creo que eso es lo que ha pasado desde el viernes. No, y también se ha viralizado las imágenes de él con el mármol, con Claudia López y Mocus, de que dijo que no iba a ser una constituyente, alargar su periodo y demás. Pero vamos a hablar un poco más detallado eso adelante. El viejo Pepe, ¿qué opina? ¿Cómo vio eso? ¿Se la esperaba? ¿No se la esperaba desde Puerto Resistencia? ¿No lo dijo eso desde un lugar común, sino desde el 2018 que uno lleva viendo la trayectoria de Gustavo Petro y eso en mármol, uno queda sorprendido con este llamado, que uno entiende quizás que es para llamar a la ciudadanía que se movilice, salga, marche, luche, pelee. Mejor dicho, haga lo que haga, pero que pues pasen sus proyectos, y se me hace bastante curioso pues esto de una Asamblea Nacional Constituyente. Y quiero recalcar una frase que usted mencionó al final de Gustavo Petro, y es: yo me quedo hasta donde ustedes quieren que yo me quede. De cierta forma, puede que lo diga por meter poesía en su discurso, pero sí suena como que sí busca la reelección o algo así, también digamos, han pasado 2 años de su gobierno y ya está pensando en el 2026. Y tras del hecho, ya menciona una Asamblea Nacional Constituyente. No sé, de cierta forma, sí suena como que se quiere perpetrar en el poder,
o bueno, no perpetrar, que quiere durar un poquito más, quién sabe si quiere reformar la Constitución y que el periodo de los presidentes sea 5 años, no se sabe. Pero sí deja como muchas dudas su posición y los argumentos que ha hecho él. Él hablaba de una Asamblea Nacional Constituyente y ahora habla de un proceso constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente dice que es una figura que la misma Constitución Política de Colombia tiene para reformarse. El artículo 374 de la Constitución habla de que la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante el referendo. O sea, con la Asamblea Nacional Constituyente quiere reformar la Constitución, básicamente. Es Él- uno de los pero ahora mecanismos habla que de hay. un proceso Bueno, pero es lo constituyente. mismo. El proceso constituyente es lo mismo porque hay 3 modos. El Congreso, y nos estamos dando cuenta que el Congreso no está pasando las leyes. El Congreso es cuando pasa la ley y es un cambio a la Constitución que ya lo hemos visto. Por ejemplo, lo de cannabis. El cannabis de uso adulto modifica la Constitución, entonces es un proceso legislativo súper largo. Esa es la primera. La segunda es la que se ha hablado, la Asamblea Nacional Constituyente, a.k.a. proceso constituyente. Y la tercera es un referendo. Estamos en este momento en la segunda, que es la Asamblea Nacional Constituyente o una constituyente en la que se busca hacer las modificaciones. ¿O tú crees que está hablando del referendo? Pues es que él habla de un proceso constituyente. ¿Cuál de las dos entonces? Ya sabemos que el Congreso no es. Él habla de que el mismo pueblo lo haga, o sea, ¿Entonces el un referendo. referendo? Exacto. ¿Tú entendiste que él va Sí, según la convocar entrevista del un tiempo. referendo? Pero hablamos con Mauricio Jaramillo Yacir, un analista muy reconocido en las diferentes pues, canales y demás pues, instituciones que se dedican al análisis de estas cuestiones, y nos dijo qué tendría que tener este proceso constituyente, esta asamblea constituyente o lo que propuso el presidente Gustavo Petro. Escuchemos. Bueno, para la Asamblea Constituyente se deben surtir algunos procesos. El primero de ellos es pasar por el Congreso. Se va a necesitar una mayoría absoluta, no simple, la mitad más uno en cada una de las cámaras, Senado y Cámara de Representantes. Luego de lo cual, si esto surte efecto, se deberá preguntar a la gente si está de acuerdo o no, como se hizo a comienzos de la década de los 90 en la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Se necesitará para ello más o menos 13 millones de votos por el sí, 13 millones de personas que digan que están de acuerdo con una nueva constituyente, y luego se deberá elegir un cuerpo que redacte esa nueva constitución. Ahí habría una segunda elección y finalmente habría una tercera elección para someter el texto a consideración de nuevo del constituyente primario, y a partir de lo cual empezaría a regir una nueva constitución. Bueno, eso es lo que nos dice el profesor Mauricio Jaramillo. Si recuerden comentar a través de Facebook y de YouTube, estaremos muy atentos para saber sus opiniones frente a este tema. Están muy activos con el tema del padre Chucho, sé que ha sido la sensación, hablaremos de eso más adelante, pero en este caso pues hablamos de algo que nos infiere directamente a todos, y es esa posibilidad de proceso constituyente o asamblea constituyente. ¿Tú cómo ves esta propuesta? ¿Cómo la has visto? O sea, ¿cómo fue tu reacción desde que viste que Petro dijo eso el viernes? Pues primero, si se hace por las vías jurídicas, es decir, si se hace el proceso constituyente, como lo conocemos, Asamblea Nacional Constituyente, y no por referendo, es algo muy complicado, porque primero tendría que pasar por el Congreso, como ya lo mencionaba ¿Y quién no Mauricio tiene Jaramillo, mayorías? que tendría que tener las mayorías tan absolutas tanto en Senado y Cámara, lo cual es más complicado. Luego tiene que ser revisado por la Corte, luego tiene que ser aprobado por la gente y necesita 13 millones, que es el 2/3 del censo electoral, y Petro obtuvo unos 11 millones de votos. Entonces es muy complicado obtener estos 13 millones de votos. Luego de eso se tiene que elegir quién va a constituir esta Asamblea Nacional Constituyente, y luego tiene que haber una votación, que a mí me parece esto complicado, para integrar esta Asamblea Constituyente, que ahí podría ganar unas mayorías de derechas, unas mayorías conservadoras. Por eso es que algunas personas están hablando de que es un peligro que en esa constituyente se quede en manos del uribismo, porque ahí podrían cancelar y como eliminar muchos de los progresos y conquistas históricas que se alcanzaron con la Constitución del 91. Ustedes saben que la derecha es el principal enemigo de la Constitución del 91, es la extrema derecha. Ellos han estado en contra de varias de las cosas que se alcanzaron con esta Carta Magna, como la Corte Constitucional, la acción de tutela, ampliar el catálogo de derechos, los derechos ambientales. Entonces creo que es peligroso que
cuando se redacte este nuevo texto, en la votación de lo que va a ser como la constitución de este nuevo texto, se puedan incluir cambios que sean negativos para la sociedad, porque nada nos asegura que vaya a ganar la propuesta de Petro, que él quiere incluir el cambio climático, que él quiere reformar la justicia. Nada nos asegura que esos cambios que suenan muy bonitos sean los que queden O sea, en que ese con texto eso nos final. meta lo que dicen los congresistas, un mal llamado mico. Exacto, exacto. Él dice régimen, hay que cambiar el régimen de salud, el pensional, acceso al agua, todo el sistema judicial, meter el acuerdo de paz, ordenamiento territorial del país. Chévere, todo suena excelente, pero es que hay muchos peligros en el medio y puede que esto que suene tan bien no sea lo que finalmente quede. También él dice, es el pueblo el que tiene que elegir. Y sí, ahí, por ejemplo, se podría meter una reelección del presidente Gustavo Petro. Él dice, yo no quiero promover una reelección, pero digamos que en el caso de que pase y el pueblo también quiera que él se reelija, pues por ahí también podría ir. Sí, algo que también firmó en mármol. Los 6 puntos que él dice que quiere pues incluir o cambiar, aunque dice que no va a cambiar, pero sí va a cambiar. Está como una contradicción. Es primero implementación del acuerdo de paz. Recordemos que ha dicho que desde el gobierno Santos hasta el gobierno Duque no se hizo ningún esfuerzo por hacer realmente el acuerdo de paz, que todo pues se fue despilfarrando y ni siquiera se hizo el esfuerzo por falta de voluntad política. Las condiciones básicas, que son sus grandes reformas, la salud, la pensión y el acceso al agua. La reforma judicial, como le dice Lau, que la justicia le llegue al ciudadano a pie. El reordenamiento territorial, que digamos eso también lo abarca la Constitución del 91, pero no se ha establecido. Otra queja que él dice. El quinto, que es el cambio climático, que no está en la del 91, y el sexto, que es el fin del conflicto, el fin de la violencia y la reconciliación. Viejo Pepe, ¿cómo ha visto estas propuestas de Petro? ¿Y cree que puede pasar lo que dice la UDE, que se metan otras fuerzas? Y también sabiendo cómo está ahorita y cómo le fue en las últimas elecciones al petrismo. Yo creo que por burocracia puede que lleguen a meter algún mico ahí, que le llegue a funcionar cualquier cosa, una institución, alguna vaina. ¿Cómo van a reformar la Constitución? Va a reformar básicamente la base de lo que es Colombia. Y ahí, para adelante, risas es lo que nos van a dar. Y bueno, ¿yo qué pienso de esto? También concuerdo lo que dice Laura, lo que dicen varios analistas, de que esto pues, es innecesario, inoportuno, contradictorio, que no representa, bueno, no le da como valor a la palabra Gustavo Petro, pues desde el 2018 en Mármol lo firmó y ahorita pues no sabemos si eso lo utilizó como placa al igual que el fiscal. Entonces, no sé, es necesario de cierta forma que varios poderes que están constituidos ahí se cambien, eso sí es cierto. Hay varias cuestiones que no dejan que permita un cambio real. Acá concordamos, o bueno, de mi parte yo considero que sí se debe cambiar el tema pensional, el tema laboral, el tema de los cambios climáticos. Ahorita con esta coyuntura actual sí se tiene que implementar, pero no de esta manera. O sea, realmente si ya él dijo que no lo iba a hacer y viene y sale con esto, Yo la no verdad... sé, es incendiario, es realmente incendiario. Yo la verdad entiendo al presidente Gustavo Petro porque ya vimos que en esta legislatura el Senado no ha jugado limpio, ha sido muy sucio y pues se evidencia con lo que pasó con la reforma a la salud. Sin embargo, siento que sus reformas, ya él lo dijo, él mismo dijo que no va a ser para aprobar sus reformas, sino que va a cambiar cosas de la Constitución. Una constituyente le quita atención, tiempo al gobierno y la tarea que hoy debería asumir el gobierno de Gustavo Petro es concentrarse en que en el Congreso pasen las reformas que sí todavía tienen luz de esperanza, como la pensional, y en pasar los cambios que se pueden cambiar por vía ejecutiva, como la reforma agraria. Ahí son 2 cambios grandiosos, las prometió en campaña, ahí podríamos estar avanzando hacia ese cambio. Pero una constituyente, toda esta discusión distrae al gobierno y distrae a las fuerzas políticas que lo apoyan de su verdadera tarea, que es realizar estos cambios. En realidad, sí, lo que les digo, creo que es un tiro en el pie. Además, yo quiero mencionar algo. Hasta el cansancio le hemos criticado al uribismo sus pretensiones de una constituyente, porque el expresidente Álvaro Uribe ha hablado muchas ocasiones de realizar una constituyente, de realizar unas modificaciones. La última fue en 2020, cuando la Corte ordenó la detención domiciliaria para el expresidente. Entonces, ¿por qué ahora sí es una opción legítima, si es una opción buena, si en verdad ya sabemos y se han advertido de todos los peligros que esto supone? Otra cosa, la Constitución del 91 es nueva. Y es el proceso de un consenso impresionante que incluyó, entre otras cosas, fruto de la paz con el M-19. Entonces, estamos hablando de una buena constitución. No es lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Venezuela, que sí eran constituciones viejas y que les faltaba... ¿Qué? Él habla de una realidad. Y es que la Constitución no se cumple porque la Constitución del 91 dice hasta uno cómo limpiarse la cola bien. Y la gente no la cumple. Y entonces una constituyente, ¿cómo haría que se cumpliera? Pues porque él habla de cómo hay ciertos mecanismos que se prestan para haber cooptado
toda la justicia colombiana. Por corrupta. ejemplo, nació la Corte Suprema, nació la Fiscalía y él habla de que la Corte Suprema y la Fiscalía están totalmente cooptadas por la corrupción. Pero obviamente, digamos, también acepto el hecho de que pues la quiere disfrazar de alguna manera u otra porque pues está incluyendo cosas, pero no es como mucha gente cree que la quiere cambiar Pero es totalmente. que eso también es el Estado Social de Derecho, la separación de las tres ramas de poder. O sea, sí, lo que yo creo que es, por ejemplo, el camino de elegir una nueva fiscal, Luz Adriana Camargo. Ahí ella tiene la tarea de que la fiscalía deje de ser corrupta, ¿sí? No, o sea, no creo que la solución sea eliminar la fiscalía. O sea, las No, propias pero no instituciones. eliminarla, pero sí, por ejemplo, el proceso de elección. Hay muchas cosas que están cooptadas Pues que, y Julián, están en el 91. Digamos, si se cambia también el proceso de elección, cambia el significado de lo que es la fiscalía, porque ese proceso que, como hemos visto, se ha manchado con un montón de burocracia, que acá lo hemos denunciado, si se cambia eso, cambia también el sentido de la fiscalía. Entonces, sí, realmente es cambiarlo, porque si yo escojo algo, o sea, si yo cambio el proceso de elección, ya realmente estoy cambiando lo que es en sí las cosas. Igual. Entonces, ahí, digamos, con lo que pasó con la Corte Suprema, con lo que pasó con la fiscalía, es cambiarlo. O sea, realmente es. Que sea necesario o no, no sabemos. O sea, hasta el punto de que la reforma puede cambiar eso. Sí. Pero que con la constituyente eso llegue a ser un cambio real, no se Yo la sabe. verdad creo que igual es un debate innecesario porque siento que al final no va a pasar. Siento que a no ser que... o sea, Quizás no sea necesario en estos momentos, pero quizás para el 2026 sí. ¿Por qué? Porque tanto han molestado con que el 2026 tiene que ser nuestro, tiene Pero que peor. ser de ellos. Entonces, por eso creo que también lo está mencionando ahorita para que cuando llegue ese poder, que no sé si va a ser de izquierda, que lo dudo muchísimo, pues va a intentar acabar con todo lo que hizo este mismo gobierno. Entonces, como ellos van a intentar poner ese muro y decir como, hey, nosotros medianamente hicimos, porque es la verdad, el gobierno de cierta forma sí avanzó en muchas cosas, pero también en otras ha quedado. Ahorita vamos a hablar del proceso de paz. Y como que se ha quedado en ese tipo de cosas y no avanza. Pero no sé, la constituyente no creo que vaya a dar y la reforma sí creo que le puedan llegar a aportar de cierta forma al proyecto político de Gustavo Petro. Pero es que cambiar la Carta Magna, Julián, no siento que llegue a ser bien. Y además es que cuesta mucho tiempo, es mucha demora, es... Sí, muchos hablan de los tiempos y pues sobre todo de la voluntad que haya y esos micos que se pueden colar. Vamos a escuchar. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.